Bienvenidos a la introducción sobre la ética. Primero vamos a ver qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral, la virtud, el deber y la felicidad y el buen vivir. Entonces eso nos lleva a la pregunta que es la moral. La moral, palabra moral proviene del término en latín moris, que quiere decir costumbre. Entonces podemos decir que la moral es un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o un grupo social orientados a cuáles acciones son buenas y cuáles son malas. La conciencia moral, en cambio, es un fenómeno que brota de la experiencia y su reflexión, su relación, con la conciencia moral. La conciencia moral, hablando un poco más del tema, podemos tocar el tema del remordimiento. Remordimiento quiere decir típicamente básico, sentirse mal o culpable por algo. Entonces podemos destacar aquí que el remordimiento no es igual que el arrepentimiento. Cuando estás arrepentido de algo es que reconoces una falta y quieres romper nexos con esa falta. Ahora, tocando un poco sobre la historia de la ética, podemos decir que hay sistemas morales en cada sociedad, son pautas arbitrarias de conducta y la evolución de cuáles son irracionales no se evolucionan igual en todas partes. Generalmente viene incluyendo tabús religiosos y muchas veces leyes impuestos por líderes para prevenir los desequilibrios en la sociedad. En la historia podemos hablar de un hombre de Egipto antiguo que se llama Ptahhotep o Ptahhotep, no sé cómo se dice, pero aquí está en pantalla. Dice que él vivió en Egipto, era escriba, o sea, un hombre de bastantes conocimientos de aquellos tiempos. Vivió como por ejemplo 2500 antes de Cristo en Egipto y era un filósofo que escribió las primeras escrituras sobre la filosofía y la moral. Después podemos mencionar un poco a Confucio. Confucio, como todos sabemos, fue el gran pensador chino. Su doctrina se llamaba el confucianismo y él vivía por ahí cerca del año 551 antes de Cristo. En la temprana edad griega podemos hablar de Protágoras, que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Su religión de él se llamaba orfismo y creía en la disciplina moral y predicaba él sobre la sencillez en la forma de hablar, forma de vestir y hasta la forma de comer. Siguiendo un poco más adelante en la historia podemos hablar del gran filósofo Immanuel Kant. Nacido en 1724, era un filósofo alemán, aunque en ese entonces Alemania no abarcaba donde él vivía, pero en tiempos modernos sí. Entonces, filósofo alemán, le podemos decir, uno de los más destacados pensadores de su tiempo, y él habló mucho y escribió mucho sobre epistemología, la diferencia entre el argumento del empiricismo y el racionalismo. Pero también aportó no solo a la filosofía y la epistemología, sino que a la ciencia, la moral, el derecho, religión y hasta la historia. Un poco más adelante en la historia podemos mencionar a Karl Marx, Carlos Marx en español le decimos comúnmente, nacido en 1818. Este hombre estudió, cuando era joven, estudió las escrituras de Kant,
llevaba mucha influencia de Kant. Y entonces él es famoso por haber escrito el Manifiesto Comunista. Su filosofía se llama el marxismo y se enfocó mucho en la sociedad y la política, en la lucha de las clases sociales. Cuando hablamos de la filosofía griega, siempre cabe mencionar a Sócrates. Sócrates, a propósito, que era maestro de Platón y Platón maestro de Aristóteles. Según Platón, hablando ahora bien de la filosofía y la moral, la ética, Platón hablaba del alma y decía que el alma consistía en tres partes: la inteligencia o intelecto, la voluntad y los deseos. Entonces, él, como ya mencionamos, era maestro de Aristóteles. Aristóteles llevaba los pensamientos de Platón pues a otro nivel más avanzado. Él decía que la felicidad para Aristóteles era un atributo de la razón y decía que en la vida debes de desarrollar dos hábitos, que era la actividad mental, o sea, el pensar, y controlar la emoción. Hablaba de virtudes morales, ¿verdad? Que era, según él, hábitos de acción, o sea, hábitos que ajustaban al término medio. Término medio es otra palabra para moderación. Entonces, para él, él definía el término medio como el estado virtuoso entre el exceso y la insuficiencia. A mí me gusta decir el balance entre el exceso y la escasez. Para Aristóteles, eso era la felicidad, cuando tu vida está en balance, así de esta manera. Eso nos lleva a una plática sobre la filosofía que se llamaba epicureísmo, que era de moda en Grecia. Era una filosofía griega que era muy popular en los siglos 3 a 4 antes de Cristo. O sea, de 300 a 400 años antes de Cristo había epicurismo como filosofía. Su concepto de placer era el placer intelectual. El epicureísmo era muy parecido al estoicismo y abogaba por una vida moderada, decidida y de la contemplación. En el epicureísmo buscaban la felicidad como un estado de serenidad. Decían que había que eliminar las preocupaciones emocionales y ellos miraban las creencias religiosas como realmente dañinos para las personas, porque decían que al hombre le preocupaba mucho la religión con su comportamiento, muchas reglas y luego muchos pensamientos sobre la muerte. Creían los epicuristas que había que posponer el placer inmediato a cambio de una satisfacción más duradera y más segura en el futuro. También hablando del estoicismo, era una filosofía que tenía su lugar alrededor de 300 años antes de Cristo, o sea, un poco más nuevo. Era entre el periodo helenístico y romano, y los filósofos que lo practicaban, pues se menciona Zenón de Sitio, Cleontes y Crispo de Soles. El estoicismo asimismo era muy popular en Roma, lo practicaba el gran Cicerón. Cicerón, en ese entonces el líder de Roma, y entonces decía que la naturaleza es ordenada y racional y que una vida buena es una vida que está en armonía con la naturaleza. También muy importante para el estoico,
decía que el individuo tenía que ser independiente de las circunstancias materiales. Eran famosos los estoicos por tener un dicho que decía aguanta y renuncia. Entonces, al final podemos mencionar que los tiempos modernos, el estoicismo ha llegado a ser sinónimo a fuerza frente a una dificultad. El estoico hablaba de 4 diferentes virtudes cardinales, que era la prudencia, valor, templanza y justicia. Templanza, justicia, valor, prudencia. Eso eran para los estoicos las virtudes, lo más importante. Entonces eso concluye la plática sobre introducción a la ética. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.